Amigos oyentes, quiero traer ante ustedes una pequeña reflexión evangélica, pero de singular importancia, porque todo mensaje que guarda relación con la palabra de Dios y su evangelio es de singular importancia, es de relevancia. El ser humano debe escuchar con atención y si siente la voz de Dios hablándole al corazón, no debe ser negativo en su respuesta, sino más bien debe acercarse al Señor Jesús y pedirle perdón, que es el paso indicado. Voy a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles y voy a valerme de un incidente importante, un episodio de mucha importancia en la vida del apóstol Pablo, para que de ahí saquemos la lección, el mensaje que queremos entregar. Vamos a leer en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. Dice así en el capítulo 25 de los Hechos, versículo 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Festo era el gobernador romano, con asiento en Cesarea. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, su antecesor gobernador, respecto al cual cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Pasamos al versículo 22. Entonces Agripa, el rey, que visitaba al gobernador Festo, dijo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Pasamos al capítulo 26 y vamos a leer desde el verso 24 hasta el 29. Diciendo él, Pablo, estas cosas en su defensa, Festo, el gobernador, a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Que el Señor añada su bendición a la palabra suya. Vamos a hablar sobre el rey Agripa. Este rey Agripa era Herodes
conocido como Herodes Agripa el Menor. Era bisnieto de Herodes el Grande, el criminal de los niños inocentes de Belén. Este Herodes Agripa era hijo de Herodes el Mayor, que mató degollando al apóstol Jacobo. El relato está en el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, este Agripa vivía una vida de impiedad, pecando contra Dios abiertamente. Su mujer Berenice, cuyo nombre significa que trae la victoria, era hija mayor del rey Herodes Agripa I. Estaba casada con Polemón, rey de Cilicia. Dejó a él para venir a ser la esposa de su primo hermano, de su pariente. Esa era la modalidad de estos monarcas idumeos. Ahora, antes de reflexionar sobre el rey Agripa, no puedo pasar por alto a un gobernador que duró 2 años en el cargo. Me estoy refiriendo precisamente a este gobernador ante quien Pablo asumió su defensa y dio su testimonio ante él y ante el rey Agripa. Me refiero a Festo Porcio. El relato bíblico no da este otro apellido, pero la historia secular lo identifica, que Festo Porcio fue colocado para ser gobernador romano el año 60 y solo duró 2 años en el cargo. Este hombre, Festo Porcio, creía que la resurrección de Cristo era una superstición y acusaba a los cristianos de ser supersticiosos por creer y enseñar que Cristo resucitó de entre los muertos. Ahora, hay muchos que, como este gobernador Festo Porcio, teniendo la oportunidad de ser salvos, desprecian la salvación. ¿Y qué hacen? Pretenden ridiculizar el Evangelio. Se mofan del Evangelio. Lo menosprecian, considerándolo superstición, considerándolo otra nueva religión. Cuidado, amigo, usted que ya sabe, usted que ya ha escuchado, usted que tiene conocimiento del Evangelio de Jesucristo, no se puede jugar mal. El Evangelio de Jesucristo tiene que ver con Jesucristo. Y el tema Jesucristo no es cuestión de burla, no es cuestión de posponer, no es cuestión de menospreciar. Vuelvo a Agripa, al rey Agripa. Este rey era judío de nacimiento, y aunque de origen idumeo, es decir, edomita, pariente de los judíos, se presentan con Berenice, su esposa, en el tribunal y dice con mucha pompa, me imagino, con su corona, con ropa espléndida, impresionante, la pomposidad con que el rey y la reina entraron a sentarse en el estrado de las autoridades de los que juzgan. Nos recuerda a su padre. Igual fue su padre unos 16 años antes, que también así con mucha pompa, imponente y dominante, quiso vanagloriarse en su magnificencia
y dio un discurso donde no dio gloria a Dios y murió herido por Dios. Lean el relato en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 21 y 23. Dios lo hirió y murió comido por los gusanos. ¡Qué contraste! Yo me apego así en pensamiento a esta escena allí. Puedo ver a Agripa, a Berenice, a Festo, a los líderes del pueblo, a las autoridades. Están impresionantemente vestidos. ¡Qué contraste con el reo Pablo, encadenado y humilde frente a ellos! ¡Qué cosa! Este hombre que podía, si no hubiera encontrado a Jesucristo, podía haber estado en una alta y elevada posición social. Era un rabino, un maestro de la ley. Pero conoció a Jesucristo, se hizo esclavo de Jesucristo. El evangelio le dominaba. Jesucristo y su amor le constreñían y estaba dispuesto a dar su vida y predicar el evangelio. ¡Qué hombre de Dios! Ahí está, humilde, encadenado frente a estas autoridades. Había un contraste en lo moral también. No solamente la magnificencia de estar bien vestido y el otro allí encadenado. Había un contraste en lo moral. El rey y su comitiva estaban libres de prisiones, libres de cadenas, pero eran esclavos del pecado. Pablo estaba encadenado, pero era un preso libre por Jesucristo. El versículo 28 es de mucha importancia. Cuando Pablo le hace una pregunta, una interrogante al rey, le dice: ¿crees, oh rey Agripa, los profetas? Yo sé que crees. Y en el versículo 28 dice: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Aquí tenemos la claudicación de Agripa. El amplio testimonio apologético y persuasivo de Pablo, ya que el prisionero conocía la importancia de esa oportunidad. Qué bueno es esto, ¿no? Que nosotros, los que somos siervos de Jesucristo, conozcamos la importancia de cada oportunidad que el Señor nos da para golpear con su palabra, entregar con poder su mensaje. Pablo sabía de esa oportunidad y lleva al rey Agripa a confesar que la palabra le ha conmovido. Sintió en su conciencia la persuasión, pero la convicción, la persuasión no significa conversión. Esto es importante porque hoy por hoy, centenares, por no decir millares en el mundo, creen ser de Cristo, pero son simplemente personas convencidas que se han apegado al Evangelio para vivir una vida de religiosidad. Yo te invito a recapacitar a ti, amigo mío. ¿Estás convencido? Sí, de que el Evangelio es la verdad, de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Estás convencido de todo, inclusive haces cosas pensando que agradas a Cristo, pero no le has abierto todavía tu corazón. Él no ha entrado a tu vida. Por eso es que hay tendencias de parte de ti que están fuera
y son discordantes con lo que el Señor quiere y desea, y estimula a los suyos que hagan. Al rey le pareció que el precio a pagar por seguir a Jesucristo era demasiado grande y claudicó. Dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Es posible ser conmovido y sentirse convencido de la verdad, casi salvado, pero volver atrás. Recordamos nosotros un relato en el Antiguo Testamento. Lot, su esposa y sus 2 hijas, a pedido, a indicación y a la fuerza de los ángeles, salen de Sodoma porque Dios iba a destruir a esas ciudades por el pecado de ellos. Y la esposa, la mujer de Lot, sale también. Los ángeles le dieron el indicativo cuando ya salieron de la ciudad, y en la llanura les dijeron: sigan, pero no miren hacia atrás. Esta mujer casi fue salvada, pero terminó siendo perdida. Casi salvada, pero perdida. Tenemos otro caso distinto, contrapuesto. Un hombre está en el madero, clavado al lado de Jesucristo, a punto de dar el último salto a la eternidad. Perdido, pero allí se arrepiente y le dice al Señor: acuérdate de mí. Y el Señor le perdona: hoy estarás conmigo en el paraíso. Casi perdido, pero salvado. Amigo mío, esta es tu oportunidad. No vaya a ser que la vida tuya se termine hoy y termines tu vida en incredulidad. Casi salvado, pero perdido. Si estás en la iglesia como militante y no estás convertido, recapacita. Recapacita. Este hombre casi fue salvado, pero volvió atrás, no queriendo abandonar el pecado, desechando a Cristo. Recordamos a otros personajes bíblicos que estuvieron tan cerca, pero de alguna manera evadieron asumir la decisión correcta. Tenemos el caso de Pilato, convencido de la inocencia del Señor Jesucristo, y en un gesto que descubre su verdadero carácter, se lava las manos en público para decir: inocente soy, y condena a Cristo. Tenemos el caso en el Evangelio de Lucas capítulo 10 de un intérprete de la ley que se acercó a Cristo, y después que Cristo le presenta la parábola del buen samaritano, termina diciendo: ¿y quién es mi prójimo? Haciéndose el que ignora, sabiendo él lo que Cristo le quiso decir con la parábola. Y tenemos otro caso en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas también. En el versículo 61, un hombre dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Excusas de una o de otra manera. No falta al pecador a fin de no humillarse frente al Señor Jesucristo. Y estos son excusas. El lavarse las manos y asumir una posición neutral es una excusa que no tiene valor, no tiene peso. Amigo mío, no sea como el rey Agripa y termina diciendo: casi me persuades a ser cristiano. Sea cristiano. Entréguese a Cristo, confiésele sus pecados. Oh, qué lindo sería que al escuchar esta pequeña plática te entregues al Señor Jesucristo y seas salvo. Que Dios te bendiga.